¿Estás segura de que estás en la clase correcta? No me siento cómodo con una mujer negra pilotando este avión. Déjala gritar al vacío. Eso pasará. ¿Estás segura de que estás en la clase correcta? No me siento cómodo con una mujer negra pilotando este avión. Déjala gritar al vacío. Esto pasará. Durante años, la capitana Naomi Ellis enfrentó momentos como estos: dudas, desprecio y discriminación abierta. Pero cuando su propia aerolínea se negó a creer que ella era piloto, cometieron un error fatal. Esta vez, ella no se quedó en silencio, y lo que ocurrió después sacudió a toda la industria. Índice hacia derecha, quédate hasta el final para ver cómo una mujer derribó a toda una aerolínea. No olvides darle like y suscribirte para más historias poderosas. La capitana Elena Sánchez había pasado años caminando por las terminales de aeropuertos con una confianza inquebrantable. Había acumulado miles de horas en la cabina, guiando enormes aviones comerciales a través de cielos turbulentos, tomando decisiones en fracciones de segundo que afectaban a cientos de vidas. Pero hoy, de pie en el vestíbulo de la sede central de Aerolíneas Horizonte Global en Málaga, España, sentía algo diferente, un nudo en el estómago que le decía que este no sería un aterrizaje suave. Ajustó la correa de su bolso de cuero sobre el hombro, su chaqueta azul marina impecable contra su figura. Se había vestido profesionalmente, aunque era su día libre. Si algo había aprendido trabajando en esta industria como mujer negra, era que siempre debía presentarse con el estándar más alto. Sin margen para errores, sin lugar para dudas. Las puertas automáticas se cerraron tras ella, aislando el aire húmedo de Málaga mientras el fresco del aire acondicionado golpeaba su piel. El vestíbulo era elegante, moderno y prístino, demasiado prístino, el tipo de lugar donde los muebles eran más decorativos que funcionales. Las paredes estaban cubiertas con fotos enmarcadas de aviones, logros de la compañía y ejecutivos sonrientes, casi todos blancos y hombres. Elena se acercó al mostrador de recepción, donde una joven, Marta, tecleaba sin pausa. Sus uñas cuidadas producían un sonido rítmico, su atención fija en la pantalla frente a ella. Elena le dio un asentimiento cortés y colocó su identificación de la aerolínea en el mostrador. Buenos días, soy la capitana Elena Sánchez. Tengo una reunión programada con la Junta Ejecutiva hoy. Marta no levantó la vista. Los empleados y visitantes deben esperar afuera. Elena parpadeó. Tal vez había escuchado mal. Tal vez Marta estaba distraída. Yo, soy empleada, aclaró, manteniendo la voz firme. Soy capitana senior y tengo una reunión aquí. Puedes revisar la lista, debería estar bajo Sánchez. Aún sin contacto visual, los pilotos entran por el acceso restringido, dijo Marta con tono monótono, sus dedos aún moviéndose sobre el teclado. Esta área es para ejecutivos y personal superior. Elena sintió un peso familiar asentarse en su pecho, un peso que había cargado durante años, el que venía con tener que probarse constantemente. Exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Sé dónde está la entrada de pilotos, pero hoy no vengo como piloto. Estoy aquí como invitada para una reunión, dijo Elena, golpeando su identificación contra el mostrador de nuevo. Esta vez, Marta finalmente levantó la vista, pero solo para darle a Elena una mirada rápida, sus ojos escaneando su rostro, luego su atuendo, y de vuelta a su rostro. Ahí estaba, ese destello de duda, el momento de vacilación antes de decidir si crearle o no. Lo siento, pero a menos que estés autorizada, no puedo dejarte entrar, dijo Marta, apretando los labios en una línea fina. Antes de que Elena pudiera responder, un movimiento captó su atención. Dos pilotos, ambos blancos, ambos vestidos informalmente con vaqueros y camisas de botones, entraron detrás de ella. Buenos días, dijo uno de ellos con una sonrisa amistosa. El rostro de Marta se iluminó al instante. Oh, Capitán Ramírez, Capitán López, pueden pasar directamente. Los dejó pasar sin siquiera verificar sus nombres. Elena se giró, viéndolos desaparecer por el pasillo. Luego volvió a mirar a Marta, su voz calma pero firme. Acabo de verte dejarlos entrar sin revisar nada, dijo. ¿Por qué me piden que espere afuera? La sonrisa de Marta se tensó. Ellos han estado aquí antes. Los reconozco. Elena exhaló bruscamente, apretando la correa de su bolso un poco más fuerte. He trabajado para esta aerolínea durante 12 años, dijo, su voz firme pero cargada de frustración contenida. He volado cientos de vuelos. He registrado miles de horas en el aire. ¿No me reconoces? Marta dudó, pero antes de que pudiera responder, una sombra se cernió sobre ellas. Un guardia de seguridad uniformado se había acercado. De hombros anchos, brazos cruzados, su sola presencia era una advertencia. ¿Hay algún problema?, preguntó, mirando directamente a Elena. El aire en la sala cambió. La gente en el vestíbulo no las miraba directamente, pero Elena podía sentir su atención, la forma en que de repente estaban conscientes de la situación, fingiendo no notarlo pero escuchando de todos modos.
Elena había estado en demasiados momentos como este antes. Una mujer negra defendiendo su posición mientras los demás esperaban que se convirtiera en el problema. Enderezó los hombros, asegurándose de mantener una postura fuerte, su voz nivelada. Ningún problema en absoluto, dijo. Solo estoy intentando llegar a mi reunión. El guardia miró a Marta, como esperando confirmación. Señora, dijo, volviéndose hacia Elena, si no tiene la autorización correcta, tendré que pedirle que salga. Los dedos de Elena se cerraron en un puño apretado alrededor de la correa de su bolso. Todo dentro de ella le gritaba que se fuera, que lo dejara pasar, que lo ignorara. Lo había hecho antes, demasiadas veces antes, pero no hoy. Clavó los ojos en Marta. Revisa la lista. Marta dejó escapar un suspiro exagerado, como si Elena la estuviera incomodando. Tecleó unas pocas teclas, su pantalla iluminándose con información. Pasó un instante, luego otro, y entonces Elena lo vio, el momento en que Marta se dio cuenta de que había cometido un error. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se aclaró la garganta. Oh, te veo aquí. Elena no se movió, no parpadeó, solo esperó, sin disculpas, sin reconocimiento de lo que acababa de pasar. Solo una admisión a regañadientes de que Elena había dicho la verdad todo el tiempo. Puedes entrar, dijo Marta, volviendo a mirar su pantalla. Elena sostuvo su mirada un momento más. Luego, con precisión calculada, recogió su identificación del mostrador y caminó por las puertas sin decir otra palabra. Pero dentro de ella, algo cambió. Había pasado años lidiando con momentos como este, los desaires silenciosos, los rechazos sutiles, la forma en que la gente siempre parecía cuestionar su presencia en una profesión que había ganado con esfuerzo. Pero hoy no iba a ser solo otro momento del que se alejara. Porque hoy, tenía pruebas, y esta vez, no lo iba a dejar pasar. Elena Sánchez atravesó las elegantes puertas de cristal del ala ejecutiva de Aerolíneas Horizonte Global, con el pulso estable y el rostro imperturbable. Desde la perspectiva de un extraño, parecía que nada había pasado. Solo era otra piloto entrando a una reunión. Pero por dentro, estaba hirviendo. Apretó el agarre de su bolso mientras avanzaba por el pasillo impecable, el eco de sus tacones resonando contra el suelo de mármol mezclándose con el zumbido distante de las charlas de oficina. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un reacio, puedes entrar. Después de todo, después de hacerla esperar afuera como si no perteneciera. Después del tono despectivo, después de llamar a seguridad como si fuera una intrusa cualquiera en lugar de una capitana senior que había registrado miles de horas de vuelo. Pero estaba bien, Elena no necesitaba una disculpa. Lo que necesitaba, lo que había decidido en ese momento, era asegurarse de que esto no volviera a pasar. Llegó a la sala de conferencias, sus altas puertas de cristal lo suficientemente abiertas como para permitirle ver el interior. Una larga mesa pulida se extendía por el espacio, rodeada de ejecutivos en trajes a medida, sus expresiones una mezcla de seriedad y arrogancia corporativa. Al frente, un proyector mostraba una diapositiva con las palabras: compromiso con la diversidad e inclusión, construyendo un futuro más fuerte. Elena casi se rió, la ironía era asfixiante. Tomando una respiración profunda, entró y tomó un asiento vacío cerca del centro, alisando su chaqueta mientras se acomodaba. La reunión ya había comenzado, pero nadie había notado su ausencia. Nadie se había preguntado dónde estaba o por qué se había retrasado. Podría haber sido invisible. En la cabecera de la mesa, Juan Morales, uno de los ejecutivos senior de la compañía, estaba de pie con una sonrisa ensayada, señalando la pantalla. En Aerolíneas Horizonte Global, seguimos profundamente comprometidos con fomentar un entorno inclusivo donde todos los empleados se sientan valorados y apoyados. Nuestras iniciativas de diversidad continúan teniendo un impacto real en la industria de la aviación. Elena se recostó ligeramente, cruzando los brazos. Había escuchado todo esto antes. Lo había oído en cada memorándum, en cada declaración de relaciones públicas, en cada sesión de capacitación corporativa, que convenientemente ignoraba los problemas reales. La ironía de todo eso pesaba en su pecho, oprimiéndola más con cada segundo que pasaba. ¿Hablaban de diversidad? Acababan de negarle la entrada a este mismo edificio porque la recepcionista no creía que perteneciera allí. ¿Hablaban de inclusión? Acababa de ver a 2 pilotos blancos entrar, sin revisión, sin preguntas, mientras ella tuvo que quedarse allí, probarse a sí misma y casi ser escoltada fuera por seguridad. La desconexión entre sus palabras y la realidad era casi risible. Y luego, mientras los escuchaba felicitarse a sí mismos, los recuerdos comenzaron a inundarla. La escuela de vuelo. Elena aún podía escuchar las risas. Tenía 19 años, de pie en un aula llena de aspirantes a pilotos, ansiosa por comenzar su viaje. Había pasado años soñando con ese momento, trabajando más duro que nadie solo para ganarse un lugar en esa sala. Y entonces, el instructor la miró directamente y sonrió burlonamente.
¿Estás segura de que estás en la clase correcta? Las palabras no eran una broma, no realmente. Y la sala había estallado en risas. Elena había forzado una sonrisa, su estómago retorciéndose, mientras asentía. Sí, señor, lo estoy. Su primera vez en la cabina como copiloto. Había pasado años entrenando para esto. Ganándose su lugar, probándose a sí misma. Y aún así, el capitán, un hombre blanco de mediana edad, la miró 2 veces cuando la vio. ¿Acabas de graduarte? Pareces un poco novata. Ella había estado volando durante 4 años en ese momento. Pasajeros negándose a subir cuando la vieron en uniforme. Había pasado más de una vez. Un pasajero caminaba hacia el avión, miraba la cabina, la veía sentada en el asiento del capitán y de repente tenía un cambio de opinión. Un hombre incluso había exigido cambiar de vuelo, diciendo abiertamente que no se sentía cómodo con una mujer negra pilotando el avión. Elena había visto cómo el agente de la puerta se desvivía por acomodarlo, en lugar de decirle que se sentara y se callara. Ser llamada a una contratación por diversidad. No importaba cuántos aterrizajes perfectos ejecutara. No importaba cuántos vuelos de larga distancia completara impecablemente. No importaba cómo había escalado rangos por pura determinación y habilidad. Siempre había un comentario. Solo te mantienen por aquí para ponerte en la página web. Hay que amar esas cuotas de diversidad, ¿verdad? Apuesto a que se ve muy bien en sus informes tenerte aquí. Y lo peor, la mitad de las veces, se lo decían a la cara. Como si debiera estar agradecida por ser incluida en absoluto. Sentada en esa sala de conferencias, escuchando a estos ejecutivos hablar de diversidad como si fuera solo otra estrategia corporativa, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esto no era solo sobre hoy. No era solo sobre un momento en el mostrador de recepción. Era sobre toda una vida de momentos como ese. Había pasado toda su carrera manteniendo la cabeza baja, trabajando el doble de duro, dejando pasar las cosas. Ya no más. Se enderezó en su asiento, sus dedos descansando sobre la superficie lisa de la mesa. Juan Morales seguía hablando, lanzando palabras de moda y promesas vacías. Elena levantó la mano. La sala quedó en silencio mientras Morales la miró, claramente sorprendido de que estuviera hablando. Capitana Sánchez, dijo, con una sonrisa forzada. ¿Tiene algo que añadir? El corazón de Elena latía con fuerza, pero su voz estaba tranquila. Sí, de hecho, sí, dijo, enfrentando su mirada directamente. La antigua Elena podría haber dejado que esta reunión se desarrollara, podría haber dejado que se dieran palmaditas en la espalda y se habría ido en silencio. Pero no hoy, no esta vez, porque no iba a quedarse sentada dejando que fingieran. Estaba harta de guardar silencio. Elena estaba sentada en su escritorio, mirando el borrador en blanco de un correo electrónico frente a ella. Sus dedos flotaban sobre el teclado, dudando, no por miedo, sino por frustración. Había hecho esto antes, presentado quejas, enviado correos, reportado incidentes. ¿Y qué había recibido a cambio? Una respuesta genérica, un rechazo, un despido silencioso. Siempre era la misma historia. Tomamos todas las preocupaciones en serio. Revisaremos la situación internamente. Lamentamos que te sientas así. Esa última siempre la afectaba. Lamentamos que te sientas así. No, lamentamos que esto haya pasado. No, reconocemos el error. Solo un intento frío y pasivo de culpar sus emociones en lugar de sus acciones. Elena apretó la mandíbula y se obligó a respirar. Sabía cómo terminaría esto si seguía los canales oficiales. Darían largas. Tal vez programarían una discusión sobre diversidad para calmarla. Tal vez la citarían a una reunión con recursos humanos, donde actuarían preocupados pero al final le dirían que no había suficiente evidencia para probar discriminación. Esperarían a que se cansara, a que lo dejara ir. Y en unos meses, nada cambiaría, no esta vez. Estaba harta de jugar según sus reglas. Tomó su teléfono y desplazó sus contactos. Necesitaba una audiencia más grande. Necesitaba a alguien que realmente escuchara. Y sabía exactamente a quién llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Elena, ¿cuánto tiempo sin hablar? Ella sonrió ligeramente. Miguel Torres, periodista de investigación del País. Lo había conocido años atrás, cuando cubría un escándalo de aviación sobre prácticas inseguras en aerolíneas. En ese entonces, había confiado en él para reportar la verdad. Y ahora, estaba confiando en él de nuevo. Miguel, dijo, yendo directo al grano, tengo una historia para ti. Hubo una pausa al otro lado. Te escucho. Elena tomó una respiración profunda y comenzó desde el principio. Le contó todo, el incidente en el mostrador, el doble estándar descarado, los años de discriminación sutil y no tan sutil que había enfrentado en la industria. No solo habló de sí misma, habló del panorama general. Cómo los pilotos negros, especialmente las mujeres negras, eran sistemáticamente ignorados, cuestionados y faltados al respeto.
Cómo cobraban menos, eran ascendidos más lentamente y tratados como anomalías en lugar de profesionales. Cómo los pasajeros cuestionaban abiertamente su competencia. Cómo los líderes de la aerolínea predicaban diversidad en público pero ignoraban el racismo tras puertas cerradas. Cuando terminó, Miguel dejó escapar un suspiro lento. Dios, Elena, murmuró. Esto es enorme. Lo sé, dijo ella, y necesito que la gente lo escuche. No hubo vacilación en su voz cuando respondió. Lo tengo. El artículo salió 2 semanas después. El titular fue contundente. Piloto negra rechazada en la oficina de su propia aerolínea, obligada a esperar afuera mientras colegas blancos entraban. Elena lo leyó 3 veces, su corazón latiendo con fuerza. Estaba por todas partes. Las redes sociales explotaron. Foros de aviación, sitios de noticias, incluso programas matutinos estaban hablando de ello. La gente compartió el artículo miles de veces, inundando las páginas de Twitter y Facebook de la aerolínea con demandas de rendición de cuentas. Y luego, algo que Elena no había esperado comenzó a suceder. Su bandeja de entrada se llenó de la noche a la mañana. Correos, mensajes, llamadas, de pilotos que conocía, de pilotos que no conocía, de ex empleados que habían abandonado la industria hacía tiempo, derrotados por el mismo sistema que ella estaba combatiendo. Esto también me pasó a mí. Me echaron después de que me quejé. Tengo pruebas. ¿A dónde puedo enviarlas? Elena estaba sentada en su sofá, desplazándose por los mensajes, su pulso acelerado. Sabía que este problema era grande, pero verlo escrito en cientos de mensajes, escuchar cuántas personas habían pasado por las mismas batallas, las mismas humillaciones, las mismas injusticias, era abrumador. Y no eran solo pilotos. Los pasajeros también comenzaron a hablar. Una mujer compartió una publicación sobre un vuelo que había tomado años atrás. Recuerdo sentir alivio cuando vi a un piloto blanco reemplazar a uno negro. Odio haber pensado así. Otra escribió. Una vez vi a una azafata cuestionar a una piloto negra mientras dejaba pasar a su copiloto blanco sin siquiera mirarlo. Me dio asco, pero no dije nada. Debería haberlo hecho. Era como si una presa se hubiera roto. Cuanta más gente hablaba, más historias llegaban. Y así, de repente, la imagen cuidadosamente curada de diversidad y progreso de Aerolíneas Horizonte Global comenzó a resquebrajarse. En 24 horas, la aerolínea emitió un comunicado. Estamos realizando una revisión interna respecto a las recientes acusaciones. Seguimos comprometidos con la diversidad, la inclusión y la equidad. Elena casi se rió al leerlo. Era débil, genérico, el tipo de respuesta copiada y pegada que las empresas siempre lanzaban cuando intentaban contener un escándalo. Y no funcionó. La presión no disminuyó, creció. Los accionistas comenzaron a hacer preguntas. Los pasajeros exigían reembolsos. Las tripulaciones de vuelo se negaban a guardar silencio. Y luego, el golpe final. Uno de los periódicos más grandes del país publicó un informe de investigación, indagando en años de quejas de discriminación enterradas en la aerolínea. Expusieron brechas salariales entre pilotos blancos y negros. Un patrón de represalias contra empleados que hablaron. Una historia de quejas ignoradas, incluyendo algunas casi idénticas a la de Elena. Ella leyó cada palabra, lo había vivido, y ahora, todos los demás lo veían también. Los ejecutivos, los que la habían descartado tan fácilmente, estaban ahora desesperados. Ya no tenían el control. Elena los había obligado a escuchar. Y esto era solo el comienzo. Elena había esperado una reacción negativa. Había esperado resistencia, negaciones, el control de daños corporativo habitual. Unas pocas declaraciones de relaciones públicas, tal vez una reunión interna apresurada, y luego un lento regreso a la normalidad. Pero lo que no había esperado, no así, era que toda la base de Aerolíneas Horizonte Global comenzara a desmoronarse bajo su propio peso. Y todo empezó con los números. En el momento en que la historia de Elena se volvió viral, los inversores entraron en pánico. En días, el precio de las acciones de Horizonte se desplomó, borrando millones en valor de mercado de la noche a la mañana. Los clientes no solo estaban enojados, estaban retirando su dinero. Los viajeros frecuentes cancelaban membresías. Las cuentas de viajes corporativos congelaban contratos. Los pasajeros comenzaron a boicotear los vuelos por completo. La reputación de la compañía, una vez cuidadosamente cultivada, protegida por anuncios brillantes y campañas de diversidad escenificadas, estaba ahora bajo asedio. Y tan malo como estaba a punto de empeorar. Elena estaba sentada en la encimera de su cocina, tomando café y desplazándose por otra ola de mensajes de pilotos y pasajeros cuando su teléfono se iluminó con una notificación. Un periodista con el que había hablado en El País acababa de publicar una actualización. Sus ojos se posaron en el titular. Correo filtrado muestra a ejecutivos de Horizonte burlándose de las quejas de discriminación. ¡Qué grite al vacío! El estómago de Elena se tensó.
Hizo clic en el artículo, su respiración deteniéndose mientras leía. Era un intercambio de correos privados entre dos ejecutivos senior de Horizonte, enviado pocas horas después de que su historia llegara a los titulares. Esto pasará como siempre, había escrito uno de ellos. Que grite al vacío. La gente olvida estas cosas en una semana. Las manos de Elena se cerraron en puños. La arrogancia, el absoluto desprecio. Pensaban que ella era solo otra molestia. Otro escándalo para barrer bajo la alfombra. Pero esta vez, no iba a desaparecer. La filtración del correo desató una tormenta. En 24 horas, múltiples medios comenzaron a investigar más a fondo. ¿Y qué encontraron? No era solo un error. No era solo la historia de Elena. Eran años de discriminación sistémica, quejas enterradas, informes ignorados y represalias deliberadas contra empleados que habían hablado. Los hallazgos eran condenatorios. Los pilotos negros en Horizonte cobraban, en promedio, un 20% menos que sus contrapartes blancas, incluso con experiencia idéntica. Se habían presentado docenas de quejas de discriminación por empleados a lo largo de los años, todas desestimadas o perdidas. Varios empleados negros habían sido despedidos o discretamente expulsados tras plantear preocupaciones sobre racismo. El liderazgo de la aerolínea sabía todo esto, y no había hecho nada. En el momento en que los informes salieron a la luz, la presión se volvió insoportable. Los accionistas estaban furiosos, los pasajeros exigían reembolsos, el equipo legal de la compañía corría para contener el daño. Y luego, el golpe final, el CEO de Horizonte, Ricardo Vargas, renunció. Con efecto inmediato, Elena vio la conferencia de prensa desde su portátil, brazos cruzados, mientras Vargas, el mismo hombre que había ignorado cada queja previa, estaba en el podio, ojos apagados, soltando disculpas a medias. Lamento que acciones pasadas dentro de nuestra compañía hayan causado daño, dijo, voz medida, ensayada. Horizonte siempre ha estado comprometido con la diversidad y la equidad, y trabajaremos para recuperar la confianza de nuestros empleados y clientes. Elena casi se rió. No estaba arrepentido por lo que hicieron. Estaba arrepentido por haber sido atrapado. Y no se quedaría para las consecuencias. Pero las consecuencias venían, estuviera él o no. En días, las demandas llovieron. Elena ya había presentado su propio caso, pero ahora, no estaba sola. Empleados actuales y antiguos demandaron por discriminación racial y despido injustificado. Pilotos negros que habían sido pasados por alto para ascensos presentaron pruebas. Azafatas y personal de tierra presentaron reclamos por acoso y sesgo. Una tras otra, las demandas se acumulaban, cada una sumando al peso que arrastraba a Horizonte hacia abajo. Y pronto, incluso los respaldos financieros de la compañía comenzaron a abandonar el barco. Durante décadas, Horizonte había prosperado, sostenido por grandes inversores, patrocinios corporativos y contratos gubernamentales. Pero ahora, las demandas eran malas para los negocios. Y cuando el dinero empieza a sangrar, la lealtad desaparece rápido. Uno por uno, los inversores corporativos retiraron su financiación. Los acuerdos de patrocinio se cancelaron. Los contratos gubernamentales fueron suspendidos en espera de revisión. Horizonte intentó luchar. Contrataron firmas de relaciones públicas. Lanzaron nuevas promesas de diversidad. Incluso mostraron fotos de su único ejecutivo negro en cada entrevista, intentando desesperadamente probar que no eran lo que el mundo ahora sabía que eran. Pero era demasiado tarde. Elena estaba de pie en su apartamento, hojeando su teléfono cuando vio la alerta de noticias. Se congeló, sus ojos escaneando las palabras. Y luego lo leyó de nuevo. Y otra vez. Gran aerolínea española se declara en quiebra en medio de escándalo por discriminación. Elena dejó escapar un suspiro lento, su pecho subiendo y bajando mientras la realidad se asentaba. Aerolíneas Horizonte Global, la misma compañía que la había descartado, humillado, intentado silenciar, ya no existía. Habían apostado contra ella, habían asumido que se quedaría callada, habían pensado que podían barrer esto bajo la alfombra, como siempre hacían. Pero esta vez, perdieron, ella los había obligado a enfrentar la verdad. Y al final, esa verdad los había destruido. Elena estaba sentada en su nueva oficina, sus dedos golpeando ligeramente el borde de su escritorio mientras miraba el horizonte de la ciudad. Todavía se sentía surrealista, el viaje desde ese momento humillante en el mostrador hasta este momento ahora, donde tenía poder, influencia y la capacidad de crear un cambio real. Aerolíneas Horizonte Global había desaparecido, pero ese nunca fue el objetivo final. No había luchado esta batalla solo para derribar una corporación, la había luchado para construir algo mejor. Y ahora, eso era exactamente lo que iba a hacer. La iniciativa de Aviación Sánchez era más que un nombre, era una misión. Con el dinero de su acuerdo judicial, combinado con donantes privados, expilotos y grupos de defensa, Elena creó una organización dedicada a
Marca de verificación proporcionar becas para aspirantes a pilotos negros y otros grupos subrepresentados en la aviación. Marca de verificación ofrecer programas de mentoría, emparejando a jóvenes pilotos con profesionales experimentados que pudieran guiarlos. Marca de verificación luchar batallas legales, asegurando que nadie más tuviera que enfrentarse solo a la discriminación en la industria. Marca de verificación hacer responsables a las aerolíneas, para que nunca más pudieran barrer las injusticias bajo la alfombra. No estaba cambiando solo una compañía, estaba cambiando toda la industria. El salón de conferencias estaba lleno. Filas de jóvenes pilotos, algunos recién salidos de entrenamiento, otros aún soñando con su primera experiencia en la cabina, llenaban los asientos, sus rostros ansiosos, determinados y esperanzados. En la multitud, Elena reconoció a pilotos veteranos que habían peleado las mismas luchas que ella, ex empleados de Horizonte que habían testificado junto a ella, y aliados que la habían apoyado cuando las cosas se pusieron difíciles. Esto no era solo su victoria, era la victoria de todos ellos. Elena subió al podio, ajustando el micrófono. Por un momento, solo miró a la multitud, realmente miró. Vio pilotos negros, pilotos latinas, pilotos asiáticos, pilotos indígenas, personas que, hace apenas unos años, habrían sido vistas como excepciones en lugar de la norma. Y luego habló. Pasé años creyendo que si mantenía la cabeza baja, trabajaba el doble de duro y me probaba una y otra vez, las cosas cambiarían. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. Pero aprendí de la manera difícil que el silencio no arregla sistemas rotos. Que jugar según sus reglas no detiene la discriminación. Elena hizo una pausa, escaneando la sala. Y que cuando uno de nosotros habla, le da a los demás el coraje para hacer lo mismo. Un murmullo de acuerdo recorrió la audiencia. Ella asintió, su voz firme. No luché esta pelea para derribar una aerolínea. La luché para cambiar una industria. La sala quedó en silencio ahora, cada par de ojos fijo en ella. Y apenas estamos comenzando. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie, aplaudió, vitoreó, no solo por Elena, sino por lo que representaba. Por el cambio que finalmente estaba ocurriendo. Por el futuro que ahora parecía posible. Y mientras Elena estaba allí, absorbiéndolo todo, se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. No solo estaba luchando por ser vista. Estaba liderando el camino. Cuando el evento terminó, los reporteros se reunieron, las cámaras destellaron, los micrófonos se acercaron a ella. Elena sabía que la pregunta vendría antes de que siquiera la hicieran. Capitana Sánchez, ¿qué mensaje quiere que la gente se lleve de su viaje? No dudó, miró directamente a la cámara, su voz clara e inquebrantable. Nunca te quedes callado ante la injusticia. Porque cuando una voz habla, toda una generación puede seguir. Y esta vez, todo el mundo estaba escuchando.